Estoy esperando un paquete para el señor Howe. Ah, ya ha llegado. Más vale que no se haya roto. Nunca se nos rompe nada. Ah, está rota. Le faltan los brazos. Ignorante, no sabes que es así. Chicas, ya está aquí la Venus. ¿Qué Venus? La Venus de Milo. ¿No trabajó nunca en el Mahogany de Nueva Orleans? No, es importada de Europa. Es la mujer más bella que ha existido. Se sabe dónde. De cualquier forma, nunca lo dijo y nunca le preguntamos. Iba a pararse en purgatorio y tal vez a quedarse como un hombre solitario. Él era el número 1 y se llamaba Sabin. Haggerty. ¿Me está siguiendo? Depende de a dónde vaya. Me marcho de Kansas, tal como me dijo. Pacificador. No tiene prisa por lo que veo. Cabalgo despacio. Mejor no pare en purgatorio. Mi próximo trabajo es limpiar ese pueblo. Lo cruzaré. De un rodeo. Es usted muy insistente. Aléjese de purgatorio. Recuérdelo. Ya lo he olvidado. Sabin, si sabe lo que le conviene, no me obligue a hacer mi trabajo ahora. Desmonte. Por este lado. Nunca me fié de usted, Sabin. Ahora voy a asegurarme. Levante la mano derecha. ¡Levántela! Con la palma hacia mí. He dicho que levante esa mano. Pistoleros rápidos. Cuando llegue a purgatorio, despídase de Dios.
Gracias, señora. A mi modo de ver, yo creo que lo que necesitamos en Purgatorio es un predicador, no un pacificador. Tiene razón, gracias, señora. Muy bien dicho. Sí, es verdad. Vamos, Bill, prometiste $50. Gracias. Ahí va todo lo que tengo. Vamos, amigos. ¿Quién más colabora? Toma. Ahí va lo mío. Gracias. ¿Ese es el hombre que esperábamos? ¿Es usted el pacificador? Depende. Él no es el pacificador. ¿Es usted Haggerty? No, ¿Dónde está Haggerty? no ha podido venir. ¿Le ha enviado él? En efecto, fue él. ¿Cuándo? Cuando estábamos en Kansas. ¿Qué es eso? Es su paga, señor, si es que ocupa el lugar de Haggerty. Por mi parte, pagaré a cualquier hombre que maneje un arma. ¿Cuánto dinero tienen ahí? Hemos recogido $500. ¿Cómo se llama, señor? Sabin. Bien, señor Sabin, le dejaremos que pruebe. Yo no lo sé. ¿Asustado? ¿A quién hay que detener? Lo encontrará usted en el Salón Babilonia. Se llama Howe. Él manda aquí. ¿Todo ese dinero para domesticar a un hombre? No, a medio hombre. Pero quizá no tenga usted tiempo de gastar el dinero. Esperad. No conocemos a este hombre. ¿Está de acuerdo en que le demos el dinero después de que haya puesto todo en orden? Cuando a usted le parezca, puede empaquetarlo y enviarlo a una mujer. ¿Su esposa? No, una mujer. Señora J. Casavedas, en Santa Fe. Escriba el nombre. Casavedas. Puede usar la oficina del Marshal. Está enfrente del Babilonia. Estoy esperando un paquete para el señor Howe. Ah, ya ha llegado. Más vale que no se haya roto. Nunca se nos rompe nada. Ah, está rota. Le faltan los brazos. Ignorante, no sabes que es así. Chicas, ya está aquí la Venus. ¿Qué Venus? La Venus de Milo. ¿No trabajó nunca en el Mahogany de Nueva Orleans? No, es importada de Europa. Es la mujer más bella que ha existido. Eso abarca muchas mujeres. Sí, supongo que sí. Mi mujer, Mary Howe. Usted debe de ser el hombre. Me llamo Sabin. ¿Qué puedo hacer por usted, señor Sabin? Me han contratado para poner orden en este pueblo. Bueno, usted debe de ser nuevo. Algo así. Pero quiero que sepa una cosa. Voy a ganarme mi sueldo. Continúe. Bob, tira eso a la basura enseguida. Y ve a buscar a Grady. Hola, Grady. ¿Dónde está? Enfrente, en la oficina del Marshal. Se busca a Tom Sabin por el asesinato de Jay Casavedas.
El trabajo es suyo, señor Sabin. Ya se ha ganado una parte del sueldo. ¿Qué han sido esos disparos? ¿Quién es usted? ¿Por qué no ha llamado? Esto es una cárcel. Es mi casa. La ocupé cuando se fue el último Marshal. ¿Quiere? No, gracias. Este mejunje es maravilloso. ¿Lleva mucho tiempo aquí? Tanto como las montañas. Quiero hablar con usted. Adelante, escúpalo. Bien, la gente me ha pedido... que Va a haga- hacer de pacificador de la ciudad. Señor Sabin, no tiene ninguna oportunidad contra Howe. ¿Qué es lo que quiere decirme, señor pacificador? Bueno, he pensado que tal vez me alquilaría una habitación. Es agradable estar bajo techo, ¿eh? Entiendo. Si le gusta mi hotel, quédese. Ha estado durmiendo al raso mucho tiempo. Gracias. Y llámeme Dipper. He olvidado mi nombre. Bien, Dipper, ¿qué sabe usted de Howe y su mujer? Todo. Eche un trago. Gracias. Bueno, en primer lugar, dirige el Babilonia. No se lo beba todo. Gracias. Ahí está otra vez. ¿Qué tal, señor Sabin? ¿Puedo pedirle que no interrumpa a mi marido cuando toca mi canción favorita? ¿Solo quiere eso? ¿Qué otra cosa podría querer? ¿Alguna otra advertencia, por ejemplo? No le conozco a usted. Puede que se merezca lo que le está reservado. Puede. No soy un ángel. Es una suerte. Los ángeles se chamuscan las alas en el purgatorio. Hasta luego, señora Howe. Recibí la visita de un amigo suyo. ¿Ah, sí? ¿Quién era? Un hombre llamado Grady. Grady. Creo que no le... Nunca oí hablar de él. Anoche, un par de rancheros perdieron sus rebaños. Ah, sí. Probablemente alguien se ha excedido un poco. También hubo disparos y un ranchero resultó muerto. Sabin, eche una mirada al espejo. ¿Ve usted toda esa gente? La tierra está repleta de ellos. Son como hormigas. ¿Qué importa que 2 o 3 resulten aplastados? ¿Como usted? Sí, como yo. ¿No conoce otra canción? Que si conozco otra. Dígame, ¿qué planea para mi futuro? No lo sé. Quizá nadie se atreva a dispararle. Supongo que no. ¿No cree que lo mejor que podía hacer es emprender un viajecito largo? Eso ya me lo han dicho antes. Oh. En ese caso, ¿puede echarme estas cartas al correo? Nico, Brown, Quijano. Los más rápidos del territorio, ¿los conoce? Solo su reputación. ¿Les pide que vengan? Tal vez sean felicitaciones. Pero puede no echarlas si decide hacer ese viaje.
¿Para que me acuse de interceptar su correo? Johnny Nico, Quijano y un hombre al que llaman Granjero Brown. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Sabin era el número 1. Este era el número 2, Quijano. Había recibido una carta de House desde Purgatorio. Quijano, ¿qué haces aquí a estas horas? He recibido la carta de un hombre, pero como sabes, no sé leer. Léemela tú, ¿quieres? La firma un hombre llamado Hawk. Vive en la ciudad de Purgatorio. Dice, el pacificador de la ciudad me está causando muchos problemas. Ofrezco $1000 al hombre que se atreva a matarlo. Gracias, Juanita. Quijano, vuelve. Quijano, vuelve, por favor. Y cabalgó hacia el norte para obtener la recompensa por la vida de Sabin. Parece que va a llover. Buenos días, señora Howe. ¿Puedo invitarla? Ahora no, gracias. ¿En qué podemos ayudarle? Me gustaría ver a su marido. Claro. Sígame. Buenos días, querida. Estoy leyendo algo que todos los pacificadores deberían leer. Recoge los capullos de rosa mientras puedas, en el corto espacio que ésta vive, porque a quien de hacer esto se inhibe, el carro de la muerte arrollará con sus ruedas. Es una edición original. Los he traído todos de Europa. Le gusta importar cosas. Me gusta lo mejor, sí. Quisiera hablarle sobre exportar algo. ¿Qué podríamos exportar? A ese barman que tiene. Vamos, no se puede usted preocupar por él cuando ni siquiera lleva revólver. Cómprele uno. Y déselo como regalo de cumpleaños. Le mandaré una postal. He visto a un ranchero con la mandíbula rota. Alguien le pidió que se fuera. Un barman duro. Buenas noches, señora Howe. Sabin. Llámela a Mary. Adiós, Mary. Dipper. Es muy agradable, ¿verdad? La lluvia. Claro. Sabes, he estado pensando. Hay un Marshal en Iron Town. Más vale no hablar de eso. Quizá podamos obtener una orden legal que deje a Howe fuera de combate. ¿Va a pedir a la ley que le ayude? Es como morder la mano que le alimenta. Cuando deje de llover, saldrás hacia Iron Town a ver si puedes pescar a ese Marshal. Lo malo es si me pesca él a mí. Cuando vuelvas, me ayudarás a fijar las patas de mi mesa. ¿De su mesa? Sí, eso he dicho. Dipper, ¿qué estás mirando? A Fanny. Buenas noches, Dipper. Buenas noches. No se ha podido. No lo ha conseguido, no le han votado. ¿De qué hablas? Hemos tenido una reunión en la iglesia y le propuse para Marshal. ¿Qué has hecho qué? Yo no tengo la culpa de que no le votaran. Si haces otra tontería como esa, te echaré de la ciudad. Ahora sal de aquí. ¡Fuera!
Marshall. Nunca pensé que me echarían de mi propia cárcel. Supongo que quiere un trago. Dipper, ¿Eh? mañana engrasa esos goznes. Disculpen, señoras. ¿No hay señales? ¿A quién espera primero? A Quijano, tal vez. ¿No hay nadie en casa? Hola, ¿en qué puedo ayudarle? ¿Por dónde se va a Purgatorio? Por el camino principal. Gracias. ¿No nos hemos visto antes? Yo le conozco. Yo creo que también te conozco. Para llegar a Purgatorio se pasa antes por Iron Town. Un hombre como usted debería dejar a un lado Iron Town. Está el Marshal Becker allí. Es muy rápido. Primero dispara y después pregunta. Algo parecido. Gracias. Si pasa por Iron Town, me evite al Marshal Becker. ¿Quién era ese? Le llaman Quijano. Buenos días, Mary. Le había confundido con Dipper. Oh, Dipper está arreglando unas cosas. ¿Qué puedo hacer por usted? Mi marido quiere verle. Oh. ¿Cómo ocurrió lo de Howe? Íbamos camino de Wichita a casarnos. La diligencia se salió del camino y se estrelló. Se rompió la columna. ¿Y usted siguió adelante? ¿Sí? No parece la clase de mujer que conduce a un hombre a una trampa. No lo soy. Bueno, de todas formas, las señoras primero. Sabin, hay un hombre causando alboroto. Otra cerveza, cariño. ¿Qué quiere que haga yo? Que mantenga el orden, puesto que la ciudad le paga para eso. Fanny! ¿Dónde has estado, Fanny? ¿No va a arrestarlo, Sabin? Mírelo. ¿No ve que su amigo está borracho y ha ofendido a mi mujer? ¿Cómo está, Marshall? Yo no soy Marshall. Vamos, lléveselo de aquí, Sabin. Limpie la ciudad. Dígaselo, Marshall. Tú, te voy a partir la cara, maldito. Nena, buena puntería. Lo representa la ley. Vamos, Sabin, mantenga el orden. Vas a probar. Dipper, voy a sacarte de aquí. ¡Dejen paso! Vamos, deja ya de alborotar. ¡Ay, pequeña Fanny! Me obligas a actuar como un representante de la ley. Vamos, viejo loco. ¡La, la! Cállate ya, Dipper. Estás como una cuba. Vamos, entra, Dipper. Tengo dinero ahorrado. Tengo dinero ahorrado. Mi dinero es para Mary. Mi dinero es para Mary. Deme un trago, No, Marshall. ya has bebido bastante. Deme un trago. Oh, Fanny. Adiós, Fanny. Mi dulce Fanny. Tiene gracia. Este es mi dulce hogar y me encierran con llave. Y ahora duerme la mona. Quiero que mañana vayas a Iron Town a ver a ese Marshall. Buenos días, señor. Buenos días. ¿Hacia dónde va? A Iron Town. ¿Usted va lejos? No, a Purgatorio. Bonito día para viajar a Purgatorio. Bonito día para estar vivo. ¿Un trago? No, gracias. Beber durante el día me da sueño y hoy quiero estar bien despierto. Adiós, amigo. Hasta la vista.
Marshal Becker. Adelante. Buenos días, señor. Hola, Quijano. Pasa. ¿Es esta mi invitación? $1000. Espera. ¿Seguro que puedes ocuparte de esto? No he venido tan rápido para decir que no. Está bien. Será mejor que esperes hasta esta noche. Sabin viene aquí puntualmente. Hay un cartel en la entrada de Purgatorio. No sé leer. ¿Qué dice? El cartel dice, cuando llegues a Purgatorio, despídete de Dios. Qué mal presagio. ¿Qué has dicho? Puede que hoy tenga mala suerte. He perdido una cosa. ¿Qué has perdido? Una cruz de plata. Oh, vaya, es una pena, Quijano. Lo siento. El Marshal Becker está muerto. Supongo que eso nos impide cualquier acción legal contra Howe. Tendremos que resolverlo nosotros. ¿Cómo que nosotros? Yo no soy su ayudante. Compra aceite para los goznes. Oye, ¿sabes dónde puedo conseguir aceite? En el Babilonia. No soy bienvenido allí. ¿Qué te parece si vamos a Nugen? Vamos. Soy Mary Hawk. Me gustaría hablar con usted. Así que usted es su esposa. Es muy hermosa. Quiero que se vaya. Yo le daré el dinero. Cójalo y váyase. ¿Cree que mataría a un hombre solo por dinero? Entonces, ¿por qué ha venido? Una vez hirieron mi orgullo. Un hombre me pegó como a un perro. Para él yo era la escoria de la tierra. Era lo que ustedes llaman un pacificador. Pero usted no tiene nada contra Sabin. Nunca oí hablar de él. Pero aún sigo oyendo el restañido de aquel látigo. Una cerveza. Greg, te estaba buscando. Quiero que forjes unos hierros y que me hagas unos estantes y unas literas. Toque una melodía mexicana. Howe, mándale a casa o lo lamentará. Se cumplió el presagio. Sabin, le invito a una copa. Atención, amigos. Una ronda para todos. Yo pagaré la ronda. Ponme un trago. El número 3 será Johnny Nico. Ese es el estilo de Johnny Nico. Finge ser perezoso, descuidado y lento.
¿Tiene cama para esta noche? Claro. ¿Está lejos Purgatorio? Después de Iron Town. Y el número 4. Le llamaban Granjero Brown. Solía jugar en la calle Lammer de Denver. Nunca llevaba revólver, nunca lo necesitó. Hasta que un día, un joven le disparó en el rostro. Entonces se convirtió en asesino. Y de los rápidos. Buenos días. Buenos días. Dígame cuánto le debo. $1. Parece que tiene un cliente para su herrería. Sí, qué feo aspecto tiene. Creo que ha perdido una herradura. Me refiero al jinete. He oído decir que es usted muy rápido, señor. ¿Quién es este? Zodi Daus. Creo que debo irme. Adelante, lárguese. Escucha, Zodi. Tengo que trabajar para vivir. No tengo tiempo para sermones, ¿entiende? Supongo que no. Tengo prisa, he de llegar a Purgatorio. Si es tan rápido, llegará a tiempo, ¿no? ¿No sabe contestar? Mira, Zodi. Llámeme señor. Claro, señor. Más vale que se marche, forastero. ¿Por qué no demuestra al forastero lo rápido que es? Mire, señor. Tengo que irme. Soy un jinete muy lento y se me ha hecho tarde. Aún me queda mucho para Purgatorio, señor. Déjeme, por favor. No lo haces mal. Hasta la vista. Mi caballo ha perdido una herradura. Pónsela. Hola, Fanny. Hola, Dipper. ¿Está Sabin por aquí? Volverá enseguida. ¿Quieres decirme algo a mí? No. Estoy vigilando como ayudante por si las cosas se ponen feas. Dipper, ¿qué has podido averiguar sobre él? No mucho. ¿Está casado? ¿El Marshall? No, Fanny, no. ¿Cuál es su nombre de pila? Tom. ¿De dónde es? No lo sé. ¿No sabes a dónde ha ido? Vaya si haces preguntas. Y se fue de aquí hace un minuto. Bajó la calle y volverá en cualquier momento. ¿Lo ves? Aquí viene. Oh. Estos goznes me ponen la carne de gallina. Le he dicho al Marshall que los había engrasado. ¿Está haciendo muchos arreglos por aquí, señor Sabin? Bueno, Dipper quería construir un armero nuevo y algunas cosillas. Va a poner algunos estantes allí y... Ah, sí, hemos comprado una lámpara nueva, importada directamente del almacén de Perkins. Podría decírselo a su marido, le gusta importar cosas. Auténtico acero de Pittsburgh. También encargamos al herrero que nos hiciera unas literas. Las viejas se caían a pedazos. Y colocaremos una separación aquí, por si tienen Marshall alguna vez. Y por si este cazara a una mujer que merezca cama y comida gratis.
¿Ha venido a decirme que me marche? ¿Va a quedarse solo por el dinero? Ya no. Pudo vencer a Quijano. Quizá también a los demás que vengan a matarle. Pero alguna vez le destruirá un hombre desarmado. Un hombre al que no podrá disparar porque no podrá enfrentarse a él, luchando de la única forma que conoce, con un revólver. Cuando se rompió la columna, venció a todos los pistoleros de este país. Es un tullido, Sabin, y eso puede ser un gran obstáculo para usted. ¿Por qué no se salta ese obstáculo? Llámelo lealtad. ¿Usted también la tiene? Para lo bueno y para lo malo. Le diré una cosa sobre el hombre que vive con un revólver. Nunca tendrá una mujer feliz. Quijano no le mató, pero a alguien lo hará. Ninguna mujer, sea quien sea, sabrá nunca si va a volver a casa por la noche. No parece usted la mujer que suplica por su hombre. No lo soy. Yo no tengo mujer que suplique por mí. ¿Seguirá adelante? Hasta que la muerte nos separe. Cuando salga, olvida tu resentimiento. Le llaman Granjero Brown, pero te lo aseguro, es muy rápido. Hablo en serio. Granjero Brown. Debería quedarse en el campo. Me pregunto por qué todos van a purgatorio. Primero ese pistolero Quijano, ahora el granjero. Granjero Brown. Te lo dije, muchacho. Marshall. Quiere verle, Marshall. Vas a buscarte un montón de problemas y vas por ahí llamando a la gente cosas como Marshall, Fanny. ¿Quién quiere verme? Esa monada de Fanny me ha preguntado si podía bajar hasta el almacén general a las 10 en punto. Ha dicho que le estaría esperando. Como si no tuviera sesos y fuera a caer en una trampa. ¿A qué hora me espera? Si es lo bastante idiota para que le vuelen la cabeza, adelante. Gracias, Dipper. A su salud, Marshall. Buenas tardes, señor Sabin. Buenas tardes, señora Howe. ¿Quiere pasear un rato? ¿Sabe una cosa? Anoche, a causa de Quijano, estuvo a medio segundo de la muerte. Medio segundo puede ser mucho tiempo. ¿A dónde vamos? Ya lo verá. ¿Cómo empezó usted a trabajar en su negocio? Con un certificado de matrimonio. Lo siento. ¿Cómo empezó usted su absurdo trabajo? Con un revólver. Lo siento. Escuche, tenemos un rifle bajo la barra. Yo sé manejarlo. Anoche pude hacerlo para ayudarle contra Quijano, pero no lo hice. No me gusta que me protejan las mujeres. Solo me propongo explicarle que no traicionaré a Howe, aunque esté en juego su vida. ¿Le ayudaría a matarme? No. Soy la esposa de Howe y lo seguiré siendo. Pero usted me gusta. Quisiera imaginarle en alguna parte sano y salvo. ¿Me comprende? Ahora lo veremos.
¿Había oído algo? No estoy seguro. ¿Por qué ha venido a pasear conmigo si es tan desconfiado? ¿Oyó hablar de Salomé? ¿La mujer que amaba a Juan el Bautista? La misma. Y como no pudo tenerle, pidió su cabeza en bandeja de plata. ¿Y se la sirvieron? Diga, ¿se la sirvieron? Puede estar seguro de que sí. No se meta en esto y deja de mirarme así. Usted no representa la ley. Y no soy un pistolero. Si no eres pistolero, no necesitarás esto. ¿Te ha herido el carro, Tom? Creo que no. Pero la mano y el brazo me han dado problemas. Quizás sea el disparo que recibiste en el brazo. Tienes que ejercitarlo. Puede que haya sido la brisa nocturna. Anoche te vi caminando hacia la roca con la señora Hawke. ¿Así que fue usted de paseo, Marshall? ¿La llevó a la roca? ¿Qué pasa con la roca? Es la roca del deseo. La roca del deseo. Ya es usted un poco viejo para hablar de deseo. Nunca se es demasiado viejo, Doc. ¿Qué es lo que quiere? Venía a pedirle un favor. Pero he cambiado de idea.
¿Dónde está Hawke? En su despacho. Usted debe ser el granjero. Bien, ¿sabe quién soy yo? Parece que hay más de 1000. 2000. Invite a ese hombre a una partida de póker. Sí, ¿por qué? Hágalo. Supongo que puedo. Se le puede disparar a un hombre bajo una mesa. No se da cuenta de nada. Me habían dicho que usted no necesitaba trucos. Así es. Pero usted ha doblado la oferta para estar seguro. Yo también quiero estarlo. Sabe que esa partida de póker es una trampa. Sabe que el granjero está en la ciudad. ¿Por qué tiene que hacerlo? No me gusta quedarme dormido por la noche esperando a que me disparen por la espalda o cada vez que doblo una esquina. Podemos dormir a cielo abierto. Oiga, Marshall, usted no es Marshall, no tiene por qué hacerlo. ¿Va a ir allí? Gane o pierda. Un momento. Tengo algo para usted. ¿Por qué no aprendes cómo se escribe dimisión? Sé cómo escribir, me voy. Esa es mi dimisión, sepa o no escribir. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Granjero Brown. ¿Quién ha muerto? Le llamaban Granjero Brown. Era un jugador. Le pillaron en un farol. Lástima. ¿Qué te pasa, Hawke? ¿No te alegras de verme? Claro que me alegro de verte, Johnny. ¿Por qué no te echas, Encanto? El mismo Johnny de siempre, ¿eh? ¿Cómo puedo pagar tu amabilidad? El pacificador local, ya sabes. ¿Qué me has descontado? Con esto me compraré una colcha nueva. Ah, ya lo sé. Importada. En fin, acabemos con esto de una vez. ¿No vas a contar el dinero? Yo no cuento. Son 3000. ¿Recibo un aumento sin pedirlo? ¿Tienes un peine? Sí, en ese cajón. Escucha, Johnny. ¿Vas a elegir un método fácil? Sí, mi método es fácil. Cara a cara.
¿Por qué no le coges desprevenido? Le cogeré desprevenido cuando empiece la función. Soy más rápido. A su lado, Quijano parecía lento. Quijano era lento. Farmer le tuvo en una partida de póker. ¿Cómo le atraemos para que venga? Descuida, vendrá solo. La gente honrada de aquí se ocupará de ello. Dile a Jack que esto acaba de llegar. ¿Es el nuevo pacificador? Sí, pero creo que no durará mucho. Johnny Nico está aquí. Johnny Nico está en la ciudad. ¿Dónde? En el Babilonia. Gracias, doctor. Sabin. ¿Puedo dejar el carro aquí un rato? Claro. Llegará pronto. Ha corrido el rumor de que estás aquí. Si vas por mi despacho, irás directamente al salón. Gracias. Vaya, tú también debes de ser importada. ¿Nos vemos en algún sitio? ¿Dónde? En la iglesia. No tienes aspecto de ser muy devota. En realidad no es una iglesia. De todos modos, eso no importa. Además, no es domingo. ¿Quién eres? La esposa de Hawk. Llámame Mary. Es un tullido. Yo no. Tengo algo que hacer. No seas estúpido, Johnny. Debo matar a un hombre. Si te acompaño a la iglesia, la vida de ese hombre puede salvarse. ¿Es eso? Tómalo como quieras. Más tarde. Hagan el favor de apartarse del mostrador. Tengo un asunto que resolver con alguien. El pacificador va a entrar. Menos mal que no le pagamos. No he tenido retrasos para... Hemos perdido el tiempo contratándole. Qué pérdida de tiempo. ¿Me invitas a un trago, Encanto? Así que no es bastante. No sé cuál es mi precio ahora. Espera un momento, Johnny. Voy a matarle. Pero será más difícil de lo que esperaba. ¿Por qué? Y un poco más caro de lo que has calculado. He dicho por qué. Porque es mi hermano.
¿Por qué tu marido no me dijo su nombre? Ahora tengo que cargarme a mi propio hermano. ¿Tu hermano? Es Tom. ¿Y vas a hacerlo? Sí, lo haré. ¿Desde cuándo no vas a la iglesia? ¿Vas a darme un sermón? Podría intentarlo. Te veré en la iglesia. Jefe, ¿qué ha pasado? Nada. Solo un pequeño aplazamiento mientras Johnny decide cuál va a ser su precio. Me pregunto si aún es una iglesia. Es algo que debes sentir tú mismo. Ni misa, ni pastor, nada. Solo un refugio para los ratones y las ratas. Cuéntame algo de ti y de tu hermano cuando erais pequeños. Hay muy poco que contar. ¿No hubo nada de especial interés? Sí. Una vez me arrastró la corriente y él me sacó. Podría decirse que salvó mi vida. ¿No significa nada para ti? Me gusta besar a las chicas, no hablar con ellas. ¿Por qué tenéis apellidos diferentes si sois hermanos? Había una vez un hombre llamado Casavedas. Casavedas nos dio problemas. Uno lo mató y culparon al otro. ¿Quién lo mató? Olvídalo. No hace falta que lo digas. No, no necesito decir quién fue. En fin, yo y mi renombrado hermano nos separamos y me hice llamar Johnny Nico. ¿Crees que la boca solo sirve para hablar o qué? Cada vez que he entrado en una iglesia se estaba haciendo una colecta. Claro. ¿Cuál es la colecta esta vez? La vida de Sabin. Está bien. Solo le echaré de la ciudad si Hawk sigue pagando. Te prometo que lo hará. Procura que mi hermano venga al salón. Yo estaré en la mesa de póker. Johnny, siéntate. Estoy enamorada de tu hermano. No va a ocurrir nada. Yo seguiré casada. Pero le quiero. ¿Por qué me lo dices? ¿Estamos en un confesionario? No, en el banco de los pecadores. Lo suponía. ¿Cómo diablos te metiste en un lío como este? ¿Y cómo vas a salir de él? Yo te lo diré, hermanito. ¿Ves ese reloj? Te habrás ido a las 6 en punto. Eso te deja 55 minutos para largarte. ¿Hablas en serio? Muy en serio. ¿Cómo le ha hecho darse a la fuga, eh? Se le ha caído algo.
Baraje, iré con la boca cerrada. Debo ganar una buena suma a las 6 en punto. ¿Lo bastante para un funeral? ¿El funeral de quién? El suyo, tal vez. ¿Eres amigo de Sabin, hijo? Oiga, será mejor que le llame Zodi. Deme 2 cartas. ¿Qué va a hacer, pacificador? Podemos nombrarle Marshal. De todos modos, tendrá que hacer algo. Queremos a Howe en la cárcel. Puede que Johnny Nico tenga algo que decir al respecto. ¿Qué responde, Sabin? Sabes, si supiera que ibas a ganar, abriría una botella de champán importado de París. Camarero, venga aquí. Johnny, no tienes mucha suerte. No todos los días se lleva uno el gato al agua. ¿Verdad, hijo? Tranquilo, Zodi. No me gustaría que perdieras la cabeza. ¡Qué payaso es, ¿verdad? Muy bueno. Un pobre chico sin cabeza. ¿Quería verme? Sí. Champán para el señor Howe. ¿Sí? Ya está engrasado, Marshal. Con estas chapucillas va a quedarnos un hogar muy acogedor. Estaremos orgullosos de dormir bajo este techo sin estar encerrados. Marshal. No irá a marcharse ahora. Hemos hecho muchos arreglos. Muy bien. ¿Dónde está? ¿El qué? Ya lo sabes. Mi revólver. Yo no soy quien para hablar, pero no permitiré a nadie que dispare a un tullido. Gracias, Dipper. Eres un buen ayudante. Hola, Fanny. El Marshal se va de la ciudad. Va a huir. Tom. Tom, te quiero. Pero me quedaré con Hawk, como siempre he hecho. Soy su esposa. Si dices que eres su esposa y le eres fiel, es que eres su esposa. Y si tú mantienes el orden, es que eres Marshal. Yo no soy Marshal. Ni yo esposa. Subo. Lo veo. Trío de 7. Cuando uno se hace el hombrecito... Trío de jotas. Avísame cuando lo seas. Ya era hora de que ganara. Espero que el muchacho no se enfade. Oye, hijo. Ven aquí delante y dispárame. Adelante, chico. Solo me quedan 15 minutos. Voy a disparar bocazas. Claro. Pero no lo harás por la espalda. Avanza un poco más. Dispárame de frente. Pero qué absurdos somos los hombres. ¿Dispuesto a apretar el gatillo? Primero quiero que me hagas un favor. Quiero que reces tus oraciones. Porque voy a matarte.
cobarde! Purgatorio es la primera ciudad que vence a un pacificador. ¡Fuera de esta ciudad! ¡Corre, clase de ¡Cobarde! ¡Vamos, sube al caballo y corre! ¡Venga, fuera de llamar Marshal, váyase! ¡Monta y lárgate! ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Clase de Marshal! ¡Prensa! ¡Gallina! ¡Marchemos! ¡Se lleva el revólver! ¡Sí! ¡Se debe usar el revólver! ¡Lárguese de aquí! ¡Bueno, vamos, ¡Usa el revólver cuando tenga que usarlo! ¡Vamos, cobarde! Mira, estaba en tu despacho con él. Yo creía que era fiel a Hawk. Por ti, Yerenico. Le has hecho huir con el rabo entre las piernas, ¿eh? Me pagaste suficiente para matarle, pero no lo bastante para que sufra esta humillación. Bien. ¿Qué es lo que quieres, Johnny? Tu vida. ¡No! Has hecho que me avergüence de ver a mi hermano en ridículo. Por hacerle huir como un perro. Reza por él. Vamos, Mary. Baja ese rifle. ¿Qué te pasa, Mary? Te he liberado. Te he librado del tullido. Ya estás muy cerca. Desde ahí no puedes fallar. No es un farol, ¿verdad? Será mejor que sujetes bien el gatillo, nena. Porque voy a dispararte 3 veces antes de que lo aprietes. Acepto la apuesta. Mary. Baja ese rifle. Solo te quedan 10 minutos, Tom. Es que nunca vas a parar. ¿Vas a disparar a tu propio hermano? Si abandono, soy hombre muerto. ¿Quieres dejarlo? Así lo creía. Pero cuando llegó el momento no pude. Supongo que lo llevamos en la sangre. Bueno. Hasta la vista, Tom. Eso puede tener doble significado. Lo sabía.
¿Vas a marcharte? Sí. ¿Cuidarás bien de todo? Claro, claro, Tom. La ciudad es suya ahora, Sabin. Ya no tienes que marcharte. Quédate. Te nombraremos Marshal. Lo siento, Mary. Señor Sabin, la ciudad le quiere como Marshal. Sí. Por favor, Tom. ¿Lo has olvidado? Nunca podré tener una mujer feliz. Me marcho a Tombstone. Entonces te veré allí. Hasta pronto, Tom. Hasta pronto, Marshal. Esto sucedió en 1873 en la tierra de los pistoleros. Eran algunos rápidos, otros un poco más, pero uno solo. Era el más rápido de todos.